Nadie se nos perdió. Muy bien, vamos a continuar entonces para aprovechar el tiempo de nuestro curso. ¿Qué obstáculos surgen ante el llamado que el Señor nos hace? Fíjense que en esta parte vamos a estudiar algunos personajes bíblicos en el momento en el que han sido llamados y de pronto los obstáculos que ellos sintieron ante el llamado que el Señor les hizo, que muchas veces vienen a reflejar los obstáculos que nosotros sentimos cuando el Señor nos llama también a nosotros. Empecemos entonces, vamos a tomar el libro del profeta Isaías en el capítulo 6, versículos del 5 en adelante. Libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículo 5. Estamos hablando del profeta Isaías, está delante, está en la presencia de Dios. Versículo 5. Y dije, ay de mí que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros y entre un pueblo de labios impuros habito, que al rey Yahvé Sebaot han visto mis ojos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano que con las tenazas había tomado de sobre el altar y tocó mi boca y dijo, he aquí esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado. Y percibí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte nuestra? Dije, heme aquí, envíame a mí. Palabra de Dios. Fíjense que nosotros vemos aquí al profeta Isaías, que al estar delante de Dios, se siente indigno. Dice, ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros. Y fíjense que uno de los obstáculos que nosotros vamos a sentir como Isaías, que cómo voy a proclamar yo esta buena nueva de Dios si soy un hombre de labios impuros. Como que de pronto nosotros decimos, después de la vida que yo he llevado, después de lo que he hecho, ¿cómo voy a salir yo a anunciar, a predicar el nombre de Jesús? Somos indignos, pero el Señor nos hace dignos. Y es interesante cómo el Señor actúa en el profeta, porque dice que envió a un ángel que tomó una brasa del altar, con esa brasa tocó sus labios y le dice, tu pecado está perdonado. Y entonces el Señor pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte nuestra? Y el profeta ahora dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Muchas veces
después de cómo hemos llevado nuestra vida y que nos han conocido, y de pronto Dios nos llama. Imagínese que Dios le llama en la misa a que usted sea un lector que esté en la liturgia y ayude con las lecturas, o que de pronto a usted le llamen como ministro extraordinario de la comunión y que usted diga, me va a ver toda la gente y después de cómo he sido yo. Y mire que a algunos la cara de borracho no se les ha quitado hasta la fecha. Y que de pronto, ¿verdad? Y alguna de las señoras la han conocido por ser la más comunicativa del vecindario, para decirlo bonito, ¿verdad? Y que de pronto ahora está proclamando la palabra. Pero antes de que alguien nos señale o nos juzgue, dicen que no hay peor juez que uno mismo. Y entonces uno mismo es el que dice, no, hombre, ¿cómo yo? Después de lo que he hecho, después de cómo ha sido mi vida, ¿cómo uno se siente así, indigno, pecador? Y lo somos. ¿Y qué hace Dios ante eso? Pues no envió a un ángel, envió a su Hijo único para que a través de Jesús yo sea perdonado, yo sea liberado y empiece una vida nueva gracias a Jesucristo. ¿Ya? Nacer de nuevo. Yo les decía, yo no soy digno. El Señor me ha hecho digno. El Señor es el que me ha llamado. Y entonces yo no voy a anteponer mi pecado, sino voy a anteponer el amor y la misericordia de Dios, que quiso llamarnos. El apóstol Pablo va a decir a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y si proclamamos la palabra no es porque seamos santos, sino porque hemos recibido la misericordia de Dios. Miren, ¿quién de los que estamos aquí es digno? Ninguno. Si estamos aquí es porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso y porque a pesar de llevar la vida que hemos llevado, nos llamó, nos eligió para que ahora nosotros llevemos esta buena nueva. Él purifica nuestros labios. Él purifica nuestro corazón. Y todavía así nosotros tenemos en la iglesia un sacramento a través del cual podemos ser purificados. Si yo me siento indigno, si yo me siento pecador, porque imagínese que el mal se puede aprovechar de eso. Porque imagínese que usted tiene que ir a predicar y recuérdese que a Satanás se le ha llamado el acusador de los hermanos. El mal nos quita la vergüenza cuando vamos a pecar, pero nos devuelve la vergüenza cuando vamos para la iglesia o cuando nos vamos a confesar. Y de pronto yo tengo que predicar y viene a mi cabeza, ¿verdad? O el mal que susurra a mis oídos y dice, y después de lo que hiciste, te vas a parar ahí enfrente, hipócrita. Y casi que uno dice, sí, ¿verdad? Si mejor no predico. San Juan 1, la primera carta de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Primera carta de Juan 1:9. Y nosotros tenemos en la iglesia el sacramento de la reconciliación, que es el sacramento a través del cual Dios nos purifica, Dios nos sana del pecado, ¿ya? Y yo creo firmemente en que el Señor me perdona
Y entonces me puedo levantar a proclamar esa palabra. Si yo no me siento bien por algo que hice o me siento indigno, busque el sacramento de la reconciliación. Busque ese perdón y esa salvación en Jesucristo para que seamos limpios canales de la gracia de Dios, para que nosotros seamos esos mensajeros ya purificados y sanados por el Señor. No antepongamos el pecado, les decía, antepongamos la misericordia de Dios. Ustedes se recuerdan que leíamos aquellas palabras del Papa Francisco que decía, no se nos pide que seamos inmaculados, pero sí se nos pide que estemos creciendo, que esté mejorando, que esté en ese camino de santidad. ¿Ya? Así que, hermanos, el obstáculo que siente Isaías es sentirse pecador, un hombre de labios impuros. El Señor envía a un ángel que quema, purifica sus labios, y ahora el profeta dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Así que nosotros, hermanos, recuerden que no hay pecado que Dios no perdone. Ya, Dios es misericordioso. Dios nos conoce. Y a pesar de ese pecado, nos eligió, nos llamó y nos tiene la misión de poder anunciar su palabra. Ese es Isaías. Luego busquemos en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1. Ahora es el llamado. Primero estábamos hablando del llamado que el Señor hace a Isaías. Ahora el llamado que el Señor hace a Jeremías. 1:4. Jeremías 1:4. Dice, entonces me dirigió Yahvé la palabra en estos términos. Antes de haberte formado yo en el seno, antes de haberte formado yo en el vientre, te conocía. Antes que nacieses, te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. Y aquí viene la respuesta de Jeremías. Yo dije, Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Y me dijo Yahvé, no digas soy un muchacho, pues a donde quiera que yo te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No les tengas miedo, que contigo estoy para salvarte, oráculo de Yahvé. Entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca, y me dijo Yahvé, mira que he puesto mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos, para extirpar y destruir, para perder y derrocar, para reconstruir y plantar. Palabra de Dios. El Señor está hablando con Jeremías. Mire qué palabra tan hermosa. Desde antes que nacieras, profeta de las naciones te constituí. Piensen por un momento. ¿Desde cuándo el Señor nos eligió a nosotros? ¿Desde cuándo el Señor pensó en nosotros? Ya, miren, Dios no improvisa. Dios no está así como, híjole, se me fueron aquellos, se me fueron los buenos. Bueno, aunque sea con estos vamos a trabajar, ¿verdad? Hay que arar con los bueyes que se tienen. No. El Señor pensó en nosotros desde la eternidad, desde antes que nacieras. Profeta te constituí. Hasta ahí va bien lo que Dios dice. Pero ¿qué respondió Jeremías ante esto? Jeremías dice, ay Señor, soy muy joven todavía. Soy un muchacho, no sé expresarme.
y tú llamándome a ser profeta. Lo que Jeremías está diciendo es, soy muy joven todavía. Haga de cuenta como que Jeremías le está diciendo, mira, Señor, espérame a recibir unos 20 cursos de predicación, dame chancecito unos 20 añitos que yo madure un poquito y entonces sí. Y el Señor, ¿qué le dijo a Jeremías? No digas que no sabes expresarte. Yo pondré mis palabras en tu boca. Yo te doy autoridad. Es increíble, pero a veces nosotros nos sentimos muy jóvenes, muy inmaduros, que nos hace falta mucho, que nos falta mucha formación, mucho crecimiento, mucha madurez. Y pues no vamos a preguntar edades, pero estoy seguro que en este curso hay gente muy joven. Yo todavía me sorprendo, yo empecé a predicar cuando tenía alrededor de 20 años, jovencito. Qué cursos, qué formación. Yo recuerdo que una vez un sacerdote le dijo al hermano Salvador Gómez, vos predicás porque la ignorancia es atrevida, le dijo. Imagínese usted. Y es que muchas veces empezamos sin saber mucho, muy jóvenes. Pero es que no podemos esperar. Dicho de otra manera, la gente joven que pueda estar en este curso, no podemos esperar 20 años, porque en 20 años muchos nacen y mueren sin conocer a Jesús. Es apremiante, es urgente que nosotros anunciemos a Jesús. El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium fíjense que, a ver, déjenme buscarlo. Una de las cosas que aquí nos presenta el Papa Francisco, déjenme ver si lo encuentro. Cuando habla del anuncio del Evangelio, numeral 120. Dice, en virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo y misionero. ¿En razón de qué? Del bautismo. Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador. Y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados, donde el resto del pueblo fiel sea solo receptivo de sus acciones. La nueva evangelización debe de implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano, para que nadie postergue su compromiso con la evangelización. Pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva,
no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo. No puede esperar a que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Ya no decimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos siempre discípulos misioneros. Si no nos convencemos, miremos a los primeros discípulos, quienes inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús, salían a proclamar los gozosos, diciendo, hemos encontrado al Mesías. Miren, lo que está diciendo aquí el Papa Francisco es que si nosotros hemos tenido una experiencia del amor de Dios, salga y comparta esa experiencia del amor de Dios. Decía aquí el Papa Francisco, no se puede esperar mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo. Esperar a muchos cursos o largas instrucciones. Si hemos tenido una experiencia del amor de Dios, compártalo, dé su testimonio. Esa es ya una primera manera de evangelizar. Entonces, algunos somos jóvenes de edad, inmaduros. Yo veo a gente joven, adolescentes, que en el nombre de Jesús se avientan. Otros no somos tan jóvenes de edad, pero sí muy jóvenes de estar en las cosas de Dios. Yo me sorprendo de hermanos que apenas tienen 1, 2, 3 años y ya están recibiendo un curso de predicación. Qué bueno. Por lo que el Papa está diciendo aquí, o por lo que el Señor le dijo a Jeremías, no digas que eres muy joven, yo pondré mis palabras en tu boca, yo te doy autoridad. En conclusión, esto quiere decir, no anteponga su inmadurez, no anteponga su juventud, no anteponga que usted tiene muy poquito tiempo de estar en la iglesia. Pues yo aquí veo a algunos que están recibiendo el curso que ya han perseverado durante muchos años, pero también estoy seguro que hay hermanos y hermanas que tienen muy poquito tiempo, ¿ya? Que algunos hasta se sorprenden y dicen, ve ya en el curso de predicación, si este apenas anda en pañales, no ha entrado ni al kinder y ya está recibiendo un curso de predicación. Pues sí, hay que aventarse en el nombre del Señor, confiar que Él es el que llama, da la palabra y la autoridad. Por supuesto, no estamos haciendo un monumento a la ignorancia aquí, porque en el numeral que sigue, después del que leí 120, numeral 121, el Papa Francisco dice, por supuesto que todos estamos llamados a crecer como evangelizadores. Procuramos al mismo tiempo una mejor formación, una profundización de nuestro amor y un testimonio más claro del Evangelio. Ya, dice el Papa, por supuesto, ¿verdad? Necesitamos una mejor formación. Eso quiere decir, sí, nos falta prepararnos, pero empecemos. Y en el camino nos vamos formando, nos vamos preparando para poder realizar de mejor manera nuestro servicio y nuestra predicación. Nos toca en el camino prepararnos y como lo hablábamos al principio del curso, como Apolo, recibir, aprender para luego ser de bendición para los demás. Pero quedémonos aquí con el punto. ¿El punto cuál es? Jeremías se siente muy joven, que es un muchacho, que no está preparado, y el Señor le responde que Él pondrá sus palabras en su boca, que Él le da la autoridad para construir, plantar, que Él es el que lo envía. Confiemos en eso, aunque nos falta
aunque tengamos poco tiempo de estar en las cosas de Dios o cierta inmadurez espiritual, pues en el nombre del Señor aquí vamos, y en el camino, como decía el Papa Francisco también, tenemos que formarnos, y yo creo que es lo que estamos haciendo. Este curso nos va a ayudar a una mejor formación, pero en el nombre de Jesús, aviéntese, comparta, dé testimonio de la experiencia del amor de Dios que usted ya ha tenido. Pasémonos al otro personaje. En el libro del Éxodo, en el capítulo 4, encontramos a Moisés. A partir del versículo 10, dice: Moisés dijo a Yahvé: por favor, Señor, yo nunca he sido un hombre de palabra fácil, ni aun después de haber hablado tú con tu siervo, sino que soy torpe de boca y de lengua. Yahvé le respondió: ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Yahvé? Así pues, vete, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que debes decir. Palabra de Dios. Esto que dice Moisés, sí está bien como para no ir a predicar. ¿Ya? ¿Qué está diciendo Moisés? Señor, pero si yo soy torpe para hablar, se me traba la lengua, soy tartamudo, ¿ya? Soy muy, no puedo hablar. Y para cualquiera que esté escuchando, diría, esto está bien. Mira, Señor, a mí me gustaría, pero yo no puedo hablar en público. Se me traba la lengua. Soy tartamudo, se me seca la garganta, me da tos alérgica, me mareo, ya me da vaído, y empieza a sacar uno todo lo que siente cuando tiene que ir a hablar en público. A mí me llamó la atención una encuesta en Estados Unidos, porque dice, ¿cuál es el mayor temor de la gente en Estados Unidos? Interesante. ¿Cuál creen ustedes que es el mayor temor de la gente en Estados Unidos? Ahorita podríamos decir la pandemia, el terrorismo, una guerra. Pero es gracioso que la gente, su mayor temor es a hablar en público. Fíjese que la muerte, temor a la muerte, está en un cuarto lugar. O sea que la gente preferiría estar en la caja de difunto que pasar a hablar adelante. Ya la muerte ha perdido rating. Temor a hablar en público. Y entonces nosotros prácticamente nos identificamos con Moisés, ¿verdad, Señor? Pero si yo no sé hablar, yo soy tartamudo, Señor, se me nubla la vista, se me olvidan las ideas. Señor, cuando tengo que hablar, y uno antepone todo eso. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Bueno, ¿y quién hace al mudo y al sordo, al que ve y al que habla? Esa expresión que dice el Señor, ¿acaso no soy yo Dios? Dios hizo hablar a la burra de Balaam. No nos va a hacer hablar a nosotros. O lo que alguna vez ustedes han escuchado. Si Sansón con la quijada de un burro mató a tantos filisteos, ¿qué no hará Dios con un burro entero? Una vez más, recuerden estas palabras que el Señor le dijo a Moisés. Vete,
que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que debes decir. Aunque se nos trabe la lengua, aunque seamos tartamudos, aunque no sepamos hablar, si el Señor le está llamando y le está enviando, Él pondrá sus palabras en su boca. Todavía, fíjense que más adelante el versículo 13 decía, por favor, Señor, envía a otro. Y en eso dice que venía Aarón y el Señor le dice, bueno, ahí tienes a tu hermano Aarón. Imagínense que Dios nos esté llamando y nosotros le digamos, no, Señor, mejor envía a otro. Como Dios no sabe, mejor le voy a dar yo algunas sugerencias, ¿verdad? Dios me está llamando a mí a predicar y yo le digo, no, ¿sabes quién es bueno para hablar? Fulano de tal, vieras qué lengua la que tiene ese. A ese sí, mira. Como Dios no sabe, yo le tengo que dar sugerencias a Dios. ¿Será que Dios no sabe? Si Dios le llamó, Dios le eligió, recuérdese de esa expresión, ¿acaso no soy yo Dios? Y cuando Dios llama, da lo necesario para que usted cumpla esa misión. Y si es necesario soltar esa lengua, el Señor lo puede hacer. Y si usted conoce la historia de Moisés, al final, el Deuteronomio 34, cuando habla del final de la vida de Moisés, dice, no ha habido profeta como Moisés. Eso quiere decir que el Señor sanó y liberó a Moisés para que llegara a ser un profeta. Mis hermanos y hermanas, no antepongan cualquier problema, defecto físico que se nos traba la lengua. No anteponga nada. Si el Señor nos llamó, mire cómo se llama este nicaragüense que toca la guitarra con los pies. No tiene brazos. ¿Se recuerdan ustedes? Fue famoso cuando recibió al Papa y le cantó. Se me escapa ahorita el nombre. Meléndez. ¿Cómo? Tony Meléndez. Tony Meléndez, gracias. Fíjese que él escribió un libro que tiene como título No me digas que no podés. Ese es el título. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, diríamos nosotros. Aunque no tuviera las manos, igualmente puedo anunciar a Jesús. Aunque no pudiera ver, igualmente puedo anunciar a Jesús. Aunque no pudiera hablar, podría anunciar a Jesús con un lenguaje a señas. Eso lo que quiere decir es no antepongan ningún defecto físico incluso que nosotros podamos tener. Si el Señor llama, Él no se equivoca. Él pensó en nosotros desde antes que naciéramos. Y si algo me hace falta, Él ha de proveer. No me extiendo en esto. Moisés llegó a ser un gran profeta. Ya Aarón le ayudó, sí, en los primeros momentos. Pero Moisés, y fíjense que es interesante porque cuando Moisés era un príncipe egipcio, dice que Moisés era poderoso en palabras y obras. Recuérdense que los primeros 40 años de Moisés era un príncipe egipcio y poderoso en palabras y obras. Lo que pasa es que esos 40 años en el desierto, imagínense ustedes, rodeado solo de ovejas, dice que el que anda entre la miel algo se le pega, ¿va? Usted se volvió tartamudo, hablaba igual que las ovejas. ¿Ya? Pero el Señor sana. Y si el Señor llama, no hay que anteponer nada. Muy bien, ese es Moisés. Vámonos a otro personaje bíblico. En el libro de los Jueces, en el capítulo 6, versículos del 11 en adelante. Jueces, capítulo 6, versículo 11.
Estamos hablando ahora de Gedeón. Dice así, Jueces 6:11. Vino el ángel de Yahvé y se presentó bajo el terebinto de Ofrá, que pertenecía a Joás de Abiezer. Su hijo Gedeón majaba trigo en el lagar para ocultárselo a Madián. Cuando el ángel de Yahvé se apareció y le dijo, Yahvé contigo, valiente guerrero. Contestó Gedeón, perdón, Señor mío, si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? ¿Dónde están esos prodigios que nos cuentan nuestros padres cuando dicen, ¿no nos hizo subir Yahvé de Egipto? Pero ahora Yahvé nos ha abandonado, nos ha entregado en manos de Madián. Entonces Yahvé se volvió hacia él y le dijo, vete con esa fuerza que tienes y salvarás a Israel de la mano de Madián. ¿No soy yo el que te envía? Le respondió Gedeón, perdón, Señor mío, ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi clan es el más pobre de Manasés y yo el último en la casa de mi padre. Yahvé le respondió, yo estaré contigo y derrotarás a Madián como si fuera un hombre solo. Palabra de Dios. Ahora vemos a Gedeón. Tiempos difíciles para el pueblo de Israel. Cuando uno lee la introducción de este capítulo 6, dice que cuando Israel sembraba, venía Madián, Amalek, los hijos de Oriente, subían contra Israel, arrasaban la tierra, se llevaban su ganado, saqueaban, invadían el país. Esta era la realidad en la que estaba. Y aquí aparece Gedeón. ¿Dónde estaba Gedeón? Limpiando el trigo en el lagar. ¿Qué era el lagar? El lagar era cilíndrico, redondo, donde se echaban las uvas y las mujeres, esa era tarea de las mujeres, pisoteaban las uvas y así era la forma como se hacía vino. Ese era el lagar. Por eso el vino de antes era mejor, porque era puro machucón. Ese no era lugar para limpiar trigo. El trigo se limpiaba en lugares más despoblados, de tal manera que se tiraba hacia arriba para que el viento hiciera a un lado la paja y cayera el trigo. ¿Por qué está Gedeón ahí? Por miedo a Madián, escondido para que no lo vean. Y estando ahí es que llega el ángel de Dios y le dice, Yahvé contigo, valiente guerrero. ¿Y dónde está el valiente guerrero? Escondido, con miedo. Y quejándose. Sí, cómo no. Si Dios estuviera con nosotros, no nos pasaría todo lo que nos está pasando. Vuelve a hablar Dios con él y le dice, vete y con la fuerza que tú tienes, salvarás a Israel de la mano de sus enemigos. Va Gedeón de nuevo. ¿Cómo voy a salvar yo a Israel? Mi clan es el más pobre de Manasés y yo el último en la casa de mi padre. Y el Señor le dice, otra vez, ¿verdad? Al final el Señor le dice, yo estaré contigo y derrotarás a Madián como si fuera un solo hombre. Es interesante cómo Dios nos mira y cómo nos miramos nosotros mismos. Dios como miraba a Gedeón como un valiente guerrero. Dios no se está burlando de Gedeón. Dios no se está riendo así como, sí, cómo no, valiente guerrero. No. Dios ve a Gedeón como un valiente guerrero con la fuerza necesaria para vencer a Madián, capaz de realizar una misión de liberar al pueblo a través de él. Así lo ve Dios. Ahora, ¿cómo se ve Gedeón a sí mismo? Como un cobarde, como un miedoso, como el último, como el más pequeño. Y miren, aquí tenemos que luchar nosotros contra nuestros complejos de inferioridad.
Dios nos ve capaces de realizar una misión, pero nosotros nos vemos tan pequeños, el último en la casa. Nos han hecho sentirnos inútiles, buenos para nada, que no servimos para nada. Y de pronto cuando Dios nos llama, nosotros estamos escondidos. Nosotros nos sentimos pequeños, el último. Y como que nosotros le decimos, mira, Señor, llama a aquel. Y cuando ya no te quede nadie, entonces voy yo. El último, el más pequeño. Tenemos que pedirle al Señor para que nos sane interiormente de nuestros complejos, de nuestras inferioridades, de sentirnos ciudadanos de segunda categoría, y saber que Dios tiene una misión para nosotros, que el Señor nos mira como valientes guerreros, capaces de ser de bendición y de liberar a un pueblo, con un proyecto y una misión grande para nuestra vida. Le voy a creer a Dios. Si Él dice que soy un valiente guerrero soy. Si Dios cree que yo puedo cumplir una misión, la voy a cumplir. Si Dios cree que tengo la fuerza necesaria para liberar, le creo a Dios. Pidámosle a Dios la gracia de podernos ver como Él nos ve. Y no seguirnos viendo con todos nuestros defectos, con todos nuestros complejos, y no seguirnos viendo como el más pequeño y el más último. David era el más pequeño y el último en la casa de Jesé. David hasta Goliat le despreció. Porque dice, ¿tú qué crees, que yo soy un perro para que vengas contra mí con piedras y palos? Pero aunque David era el más pequeño de la familia, el último en la casa de Jesé, David no era un hombre acomplejado. David le respondió a Goliat, tú podrás venir contra mí con jabalina y espada, pero yo voy contra ti en el nombre de Yahvé Sebaot, Dios de los ejércitos de Israel, y él te entregará en mis manos. ¿Qué diferencia? Mis hermanos y hermanas, podemos ser los últimos, los más pequeños, pero si Dios nos llama y si Dios nos ha elegido, si Él nos ve como valientes guerreros, con la fuerza necesaria para cumplir una misión, en el nombre de Jesús, éntrele. No anteponga ya sus complejos. Miren, yo alguna vez les he compartido un poquito mi experiencia. A mí de sobrenombre en la escuela me decían Michito, gatito, por tímido, por retraído. ¿Ya? Ahí sí que yo era el último, el más tímido. Y yo podría decir como Gedeón, ¿verdad? Ay, Señor, ¿cómo yo? Si yo soy el último aquí. Y sin embargo, imagínense una persona así tímida, retraída, complejada. Dios me llamó. Dios me ha llamado a predicar. Soltó mi lengua. Yo empecé predicando con angustia, pero ahora predico con gozo. Es una bendición llevar la palabra del Señor. Y yo le doy gracias al Señor porque soltó mi lengua y porque me sanó interiormente. Confiemos en ese amor y en esa misericordia de Dios que nos da la gracia de poder anunciar su palabra.
cualquiera de ustedes, si les pregunto, no lo voy a preguntar, pero si les preguntara, ¿quiénes de ustedes son tímidos? Ya me imagino cuántos levantarían la mano. ¿Ya? Bueno, dicen que son tímidos. Pero mire esas personas que de pronto son tímidas, cuando empiezan a predicar, ¿quién los para? Los apóstoles eran tímidos, miedosos, pero en Pentecostés se desató esa fuerza del Espíritu Santo y van a salir a compartir la palabra a todo el mundo. A través del Espíritu Santo Dios rompe esa timidez, esa vergüenza, esos complejos de inferioridad, y por el poder del Espíritu Santo sentimos la libertad y el gozo de salir a anunciar su palabra. Bueno, para ir finalizando, si yo les preguntara a quién de estos personajes nos parecemos nosotros, sentirnos indignos, pecadores como Isaías, o nos sentimos poco preparados, inmaduros como Jeremías, o sentimos que no podemos hablar, que se nos traba la lengua, que eso de predicar no es para nosotros como Moisés, o nos sentimos como Gedeón, acomplejados, tímidos, con pena, con vergüenza, nos da bochorno, cambia de colores cuando pasa al frente, se pone nervioso, se le traba la lengua. ¿A quién nos parecemos? Y ojalá no me vayan a decir ustedes, como me dijo una vez un hermano, pues yo me parezco a los 4, me dijo. Pues aunque nos pareciéramos a los 4, es increíble cómo Dios llamó a Isaías, a Jeremías, a Moisés, a Gedeón, e hizo de ellos 4 grandes profetas. Yo nunca creí que iba a andar haciendo lo que hago. Y siempre recuerdo una vez que fui a predicar a un lugar, al final del evento se me acercó una señora y me dice, ¿te acordás de mí? Yo no me acordaba muy bien. Había sido compañera de estudios. Y me dijo, vi la propaganda que decía que iba a venir a predicar un tal Pedro Guzmán, me dijo. Y ella dijo, Pedro, si ese es tímido, si ese le da vergüenza. Y solo por eso vine, me dijo, para ver si eras el mismo Pedro que yo conocí. Y yo le digo, ¿y qué? ¿Soy el mismo Pedro o no? Y ella me dice, no, el Pedro que yo conocí no hablaba, era mudo, había que sacarle con cuchara las palabras. Y el Pedro que acabo de ver, me dice, este habla más de la cuenta, me dijo. Dios es bueno, hermanos y hermanas. Dios actúa. Y sobre todo Dios no se equivoca. Recuérdese, Él llamó a los que Él quiso. Y si Él quiso llamarle a usted, Dios no se ha equivocado. Y si a usted le hace falta una lengua nueva, el Señor se la va a dar. Y si a usted le falta el perdón de Dios, Dios es misericordioso y lo va a perdonar. Y si a usted le falta crecer, madurar, Dios le va a dar la madurez, Dios le va a dar la formación, Dios le va a dar el crecimiento. Y si usted ha sido tímido, usted ha sido acomplejado, el Señor lo va a sanar y lo va a liberar por el poder del Espíritu Santo. Y usted va a sorprender a mucha gente que le ha conocido ahora viéndole proclamar la palabra. Mis hermanos y hermanas, no antepongamos ningún pretexto ante el llamado del Señor. El joven rico antepuso que tenía muchos bienes y no quiso seguir al Señor. Eso significa el materialismo. No ponga tampoco el materialismo
el afán de tener para no seguir al Señor. El hombre necio se equivocó al creer que la paz estaba en tener muchos bienes, mucha riqueza. Y el Señor va a decir del hombre necio, no sabes que hoy se te arrebatará el alma. No nos dejemos atrapar tampoco por el materialismo. Aquellos que, fíjese que cuando uno a veces habla sobre este tema, hay gente que dice, sí, a mí me gustaría, pero es que fíjese que yo tengo que trabajar. Todos trabajamos. Jesús llamó a los apóstoles cuando estaban pescando, recogiendo las redes, Mateo cobrando impuestos. Eso quiere decir no anteponga su trabajo. Ni tampoco le estoy diciendo que no vaya a trabajar. Lo que quiere decir es que aún en medio de nuestras ocupaciones diarias, el Señor me está llamando. Otros sabe qué es lo que dicen. A mí me gustaría, pero es que fíjese que yo tengo familia. Todos tenemos familia. Yo también tengo familia, igual que ustedes. Pero el Señor me está llamando a servirle. Más bien, fíjense que son como pretextos que utilizamos para no responder ante el llamado que el Señor nos hace. Y como le digo, no le estoy diciendo que no vaya a trabajar. Lo que quiere decir esto es que esto va a ser más exigente para nosotros. Del trabajo muchas veces a predicar, del trabajo de una vez a una reunión. Y del trabajo y atender a nuestra familia. Y nosotros vamos a tener que ser efectivos en el trabajo. Usted tiene que ser una bendición en su familia y tiene que ser una bendición en la iglesia. Eso quiere decir dar lo mejor de nosotros, trabajo, familia, iglesia. Yo recuerdo, y con esto voy a concluir, a una monjita, se llama Sor Esperanza. Fíjese que ella fue una mujer casada, 4 hijos, maestra. Su esposo murió, quedó viuda con 4 hijos. Se puso a trabajar. Tenía 2 trabajos, como era maestra, en una escuela daba enseñanza en la mañana y otra en la tarde. Y tenía que atender a sus 4 hijos. Y de pronto el Señor le pide que funde una orden religiosa. 4 hijos, 2 trabajos y una misión que Dios le pide. Ella, cuando comparte su experiencia, dice, tuve que hacer una cosa. Y lo resumió en una palabra. ¿Cuál creen ustedes que fue esa palabra? Ella lo dice con una sola palabra. ¿Qué tuve que hacer? Dice. Correr. Correr. En la mañanita levantarse temprano, arreglar a los niños, tareas, colegio, vámonos. Al trabajo, a trabajar, boom, de regreso, comida, niños, vámonos al otro trabajo, pum, regreso, niños, váyanse para aquí y a la iglesia y a cumplir esa misión, correr. Si alguno quiere ser mi discípulo, cargue con su cruz y sígame. Gástense, sírvanle al Señor. Tiempo para descansar en paz ya van a tener eternamente. Ya si quiere hasta lo encaminamos, lo llevamos al cementerio. Pero mientras el Señor da vida, es para servirle. ¿Ya? Así que no anteponga nada. Sírvale al Señor, predique, lleve esta buena nueva. Y por supuesto, ya le dije, yo muchas veces de una prédica me voy hace 8 días que estaba compartiendo con ustedes. Tenía mis nietas aquí. Solo terminé con ustedes y a celebrar el cumpleaños de la nieta y con la familia y a las 6 de la tarde ya tenía otro curso. ¿Ya? Apostolado y familia no pelean, se complementan. Usted tiene que ser de bendición en su familia y de bendición en el apostolado y de bendición en su trabajo. Concluyo. No antepongamos ningún obstáculo. El Señor nos llama desde la condición en la que estamos.
No es como para que usted llegue con su familia y les diga, bueno, ahí miran qué hacen, el Señor me llamó. No, no, no. Usted tiene que ser responsable con su familia. ¿Ya? Dios nos ha llamado, tenemos una misión por delante, nuestra vida tiene un propósito y una razón de ser. Recuérdese que el Señor pensó en nosotros desde antes que naciéramos. Así que no más obstáculos, no más pretextos. Dígale como el profeta Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. O como dijo la Virgen María, aquí está tu sierva, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Oremos, pidámosle al Señor para que nos dé la gracia de poder cumplir con este llamado que nos hace. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos las gracias por esta mañana, por este día de enseñanza. Gracias, Señor, porque hoy hemos comprendido que nos llamaste para estar contigo, para anunciar tu palabra y para que cuando anunciemos tu palabra, esta vaya acompañada de signos y señales. Seguiremos orando por la sanación de los enfermos, seguiremos orando por la liberación de los que están oprimidos por el mal, seguiremos orando para que ocurran milagros, Señor. Seguiremos confiando en tu poder que se manifiesta a través del anuncio de tu palabra. Gracias, Señor. Y también estamos orando, Señor, porque muchas veces tú nos llamas, pero nos sentimos como Isaías, pecadores, con una cola larga que nos pueden machucar. Nos sentimos, Señor, indignos. Señor, purifícanos. Señor, recuérdanos que a través del sacrificio tuyo en la cruz, tú te echaste a la espalda nuestros pecados. Tú nos liberaste del pecado, tú nos reconciliaste con Dios y hoy gracias a ti, Jesús, somos una nueva criatura. Ya lo viejo, lo pasado ha quedado atrás y hoy en tu nombre somos hombres y mujeres nuevos. Gracias por el sacramento de la reconciliación, que es una oportunidad, Señor, para purificarnos, para recibir el perdón de nuestros pecados y así anunciar dignamente tu palabra. Otros nos sentimos pequeños, nos sentimos jóvenes, inmaduros, con muy poco tiempo. Señor, ayúdanos a comprender que tú pones tus palabras en nuestra boca, que tú nos irás dando la formación que nos hace falta, la madurez, el crecimiento. Haz que no antepongamos nuestra juventud o el poco tiempo que tenemos de servirte, sino que si ya hemos tenido una experiencia de tu amor, empecemos por dar testimonio y evangelizar. Señor, otros nos sentimos como Moisés, tartamudos, no sabemos hablar, se nos traba la lengua. Ayúdanos a recordar tu palabra que nos decía hoy, que tú eres Dios, que tú pondrás tus palabras en nuestra boca. Y no importa, Señor, si tú me llamas, tú eres Dios. Y así como lo hiciste con Moisés, un gran profeta, así soltarás nuestra lengua para que nosotros anunciemos tu palabra. Otros nos sentimos como Gedeón, Señor, con muchos complejos, tímidos, nos da pena, nos da vergüenza. Señor, nos sentimos el más pequeño, nos sentimos inútiles. Señor, sánanos interiormente, sánanos de todo complejo. Y como lo hiciste con Gedeón, un valiente guerrero, con la fuerza de liberar a un pueblo. Así oramos para que tú también, Señor, nos liberes a nosotros de timidez, pena, vergüenza, complejo, inferioridad y brote en nosotros ese valiente guerrero, así como nos ves tú, hijos amados, capaces de cumplir una misión. Rompe ataduras, rompe cadenas, Señor. En el nombre de Jesús, bendícenos y danos la gracia de no anteponer nada ante el llamado que tú nos haces, ni el materialismo,
Gracias, Señor, porque podemos servirte desde nuestros trabajos, podemos servirte con nuestra familia. Gracias, Señor, porque el apostolado no pelea ni con el trabajo ni con la familia, sino que esto va a exigir de nosotros que hagamos las cosas con mayor esfuerzo, que nos levantemos más temprano, que nos acostemos más tarde, que corramos muchas veces, que gastemos nuestra vida, pero queremos ser de bendición en nuestro trabajo, de bendición en nuestra familia, y queremos cumplir la misión a la que nos has llamado desde la eternidad. Hoy te decimos como el profeta Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Aquí estamos para hacer tu voluntad. Aquí estamos como la Virgen María diciendo: he aquí la esclava, la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que así sea, Padre. En el nombre de Jesús oramos, en el poder y la fuerza del Espíritu Santo, por la amorosa intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, lo pedimos a ti, Padre, que eres nuestro Dios, que vives y reinas, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Bendiciones, ánimo, confianza en el Señor. Dios no se equivoca cuando llama. Y si Él quiso llamarnos a nosotros, ya sabe lo que usted tiene que decir. Heme aquí, Señor. Envíame a mí.